Continuando con la serie de Reyes y Profetas del Antiguo Testamento, estamos en una sección donde estamos hablando acerca de los profetas escritores, El pastor Luis ha estado dando las clases, lo último que ha estado dando es acerca de Isaías, ¿sí? Pero vamos a contextualizar un poco el orden que estamos llevando en las clases. Los profetas escritores empiezan tanto en el reinado del norte como en el reinado del sur. En el reinado del norte vamos a tener a Jeroboam II, ¿okay? Cuando usted ve Jeroboam II, ahí empiezan los profetas escritores. Y en el reino del sur empiezan en Azarías o Usías, ¿okay? Entonces, con estos dos reyes, ahorita lo vamos a ilustrar, con estos dos reyes es que empieza el tiempo donde los profetas tienen o dejan por escrito, y es lo que tenemos en el día de hoy. Profetas anteriores a ellos, por supuesto, hubo muchos. Entre los más prominentes fueron Elías y Eliseo, ¿cierto? Elías y Eliseo, pero ellos no escribieron libros de la Biblia. Pero a partir del reinado, una vez más, lo vuelvo a decir, a partir del reinado de Jeroboam II en el reino del norte y de Usías o Azarías, es lo mismo, o es la misma persona, en el reino del sur, empiezan los profetas escritores. Se tiende también a pensar de que Joel es mucho antes de Usías, del reino de Judá, del reino del sur. Es mucho antes, sin embargo, lo colocamos, se puede estudiar como parte de los profetas escritores del reino del sur. Vamos a hacer un breve repaso en el reino del norte. Antes de la caída de Samaria, recuerden que Samaria era la capital del reino del norte, Israel. Está desde Jeroboam II hasta el último rey de Israel, que se llamó Oseas. 7 reyes pasaron, y entre esos 7 reyes encontramos al profeta Oseas predicando en el reino del norte, estamos hablando del norte. Encontramos a Amós, el profeta Amós, predicándole a estos reyes del norte, y a Jonás también. En esta etapa también vemos predicaciones de Miqueas también hacia el reino del norte. Para el reino del sur, que es un poco más complicado, ¿verdad? Antes de la caída de Jerusalén, ahora nos ubicamos en el reino del sur, Jerusalén, capital del reino de Judá. Tenemos desde Usías o Azarías, ¿verdad?, hasta Sedequías. En total fueron 11 reyes a partir de Usías. 11 reyes a partir de Usías o Azarías, es el mismo personaje. ¿Qué profetas empezaron a hacer su labor profética en el reino del sur? Bueno, tenemos a Joel, tenemos a Isaías, tenemos a Ezequiel, Miqueas una vez más, Jeremías, tenemos a Habacuc, Sofonías y Nahum, antes de la caída de Nínive, el reino asirio. Luego viene el Señor. Precisamente con todos estos profetas, la idea era que el reino de Judá se arrepintiese. Ya Samaria había sido exterminado por el reino sirio. Y el reino de Judá todavía permanecía. El Señor todavía tenía misericordia con el reino de Judá. En ese particular, todos estos profetas siempre buscaban que los habitantes de Judá volvieran y se arrepintieran de sus malas acciones, hasta que por fin vino Babilonia, los caldeos, y ellos definitivamente arrasaron con Jerusalén. Cuando ellos son deportados, ¿verdad?, entonces estamos hablando del cautiverio babilónico. Hay otros profetas en medio de ese tiempo del cautiverio babilónico. Encontramos una vez más a Jeremías haciendo sus lamentaciones. Encontramos a Ezequiel también, parte de la profecía de Ezequiel. Encontramos a Daniel y a Abdías. Ellos están en el periodo del cautiverio babilónico.
Y en último lugar, después del cautiverio babilónico, recuerden, Samaria o el reino de Israel del norte nunca volvió, pero los del sur sí volvieron después del cautiverio babilónico. Los profetas que ejercieron su oficio en ese tiempo fueron Ageo, Zacarías y Malaquías. Esto para que nosotros podamos entender un poco. Antes de la caída de Jerusalén, por ejemplo, Isaías, Jeremías, Ezequiel eran contemporáneos, igual que Miqueas. No vivieron en tiempos tan distantes, sino que algunos vivieron en la misma época. Esto entonces lo podemos ilustrar de la siguiente manera. En la parte superior, donde está en verde, vemos que Jeroboam era de la dinastía de Jehú, uno de los que hizo exterminio tanto a la casa de Israel como a la casa de Judá. Y Jeroboam II fue entonces uno de la dinastía, el penúltimo de hecho de la dinastía de Jehú. Ahí en Jeroboam II empieza entonces lo que es Amós, Oseas y Jonás. En la parte del sur, que tenemos en color púrpura, haciendo referencia de que ellos venían precisamente del linaje de David, ¿verdad? Tenemos a Usías o Azarías. También allí en ese tiempo encontramos las predicaciones o empieza el ministerio de Isaías, por ejemplo. Y tenemos todos estos reyes hasta que en el 722 cae, aquí en la parte superior, cae Israel o Samaria. Cae Israel o Samaria en el 722. Sin embargo, la línea de abajo de los reyes sucesivos de la línea de Judá, ellos siguen gobernando a pesar de que ya Israel había caído, ¿verdad? Siguen gobernando. En ese tiempo hay profetas del Señor hablando a Judá para el arrepentimiento, cumpliendo la palabra de Dios que dice que el Señor es tardo para la ira y grande en misericordia. Pero el Señor no retarda sus juicios también. El Señor es longánimo. El Señor estira su paciencia, pero hay un momento donde el Señor hace justicia. Y es lo que vemos precisamente con el reino de Judá. ¿Qué nos corresponde ver en el día de hoy? Vamos a ver los reyes del sur en el tiempo del profeta Isaías. Ubíquense conmigo, por favor, en Isaías capítulo 1, versículo 1. El pastor Luis ha estado hablando de el libro de Isaías como tal y no me voy a meter allí, simplemente voy a hacer algo más general porque quiero que él siga explicándonos el libro de Isaías. Pero quiero que veamos estos reyes que no hemos visto hasta ahora, que estaban en los tiempos de Isaías. Isaías capítulo 1, versículo 1. Déjenme llegar. Dice: visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de ¿quién? Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Entonces fíjense todos los reyes que pasaron en el tiempo del ministerio de Isaías: Usías, Jotam, Acaz, Ezequías. Y se tiene entendido que en el reino de Manasés, hijo de Ezequías, fue donde él muere, donde Isaías muere. Entonces vamos a ver la clase de hoy con estos 5 reyes, ¿verdad? De manera muy general. Vamos simplemente a tomar algunas cosas básicas, algunos detalles importantes en la vida de estos 5 reyes y unas cosas impresionantes que pasaron en esos tiempos, ¿ok? La vida de estos reyes ocupa desde Segunda de Reyes capítulo 15 hasta Segunda de Reyes capítulo 21 versículo 18. Vamos a hablar entonces acerca de Usías o Azarías. Allí empieza, de hecho,
Dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 6, que es en ese momento donde Dios llama a Isaías, en el año donde muere Usías. No en el día que muere Usías, eso hay que entenderlo, sino en ese año que estaba Usías gobernando y Dios llama, en Isaías capítulo 6, Dios llama a Isaías para el ministerio. La historia de Usías la vamos a encontrar en Segunda de Reyes capítulo 15 del 1 al 7 y en Segunda de Crónicas capítulo 26 del 1 al 23. Vamos a hablar algunas cosas acerca de Usías. Primero, debemos entender que Usías era hijo de Amasías. Amasías viene, ¿verdad?, de Josafat, Joram, todos ellos del reino del sur. Y Usías era el siguiente. Después de Amasías, él reina, hermanos, por 52 años. Una de los reinados más extensos en Judá, 52 años. Imagínense un rey por 52 años. Es mucho, es mucho. Pero dice que este fue uno de los mejores reyes de la historia de Judá. ¿Okay? Se le conoce como uno de los mejores. No el mejor, pero sí de entre todos, uno de los más resaltantes, Usías o Azarías. El nombre de Azarías lo vemos en Segunda de Reyes 15 y el nombre de Usías, que es la misma persona, lo vemos en Segunda de Crónicas 26. Buscó a Dios en los días de su reinado. Dice la palabra de Dios que tuvo mucha prosperidad económica, territorial, política y militar. Vayan conmigo a Segunda de Crónicas, capítulo 26. Voy a leer los versículos 13 al 15 para que veamos el contexto del rey Usías. Segunda de Crónicas 26, versículo 13 al 15 dice: Y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra de 307.500 guerreros y poderosos y fuertes, para ayudar al rey contra los enemigos. Una gran maquinaria bélica, militar. Y Usías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos y hondas para tirar piedras. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros, para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. No fue cualquier rey, era un rey con mucho poder. Con tanto poder que inclusive se desarrolló la ingeniería en sus tiempos. No era un simple estado feudal allí. Ahora, pero él cometió un grave error. Vamos a leer cuál fue ese error. En el mismo capítulo, versículo 16 al 21. Sígame en esto. Mas cuando ya era fuerte, he aquí el declive, cuando él se sintió fuerte. Hermanos, una de las mayores caídas que tenemos nosotros es cuando pensamos que estamos bien. Cuando usted cree que ya no necesita nada más, cuando usted cree que usted viene a la iglesia, bueno, porque no queda de otra, pero ya yo me sé la Biblia de tapa a tapa, allí va a haber un declive bien fuerte. Usías pasó lo mismo. Él hizo un grave error, vamos a ver en qué consistió, pero vemos que la fuente de ello fue porque se sintió fuerte. Dice, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo.
sal del santuario porque has prevaricado y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Uzías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes de la casa de Jehová junto al altar del incienso, y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir porque Jehová lo había herido. Así el rey Uzías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotam su hijo tuvo cargo de la casa real, gobernando el pueblo de la tierra. ¿Cuál fue el error de Uzías? Pretender que con su poder y su fuerza podía inclusive usurpar funciones que no le correspondían. ¿Cuál era la función que no le correspondía? Ser un sacerdote. Uzías es un reflejo malo de Cristo. Cristo es perfecto rey, sacerdote y profeta. Uzías pretendió serlo y no pudo. Uzías creía que con todo el poder él podía hacer cosas, pero resulta que eso era una infamia, era una blasfemia. Dios lo hiere con lepra. El Señor le dice: ¿quién es el que está reinando? Hermano, a veces nosotros pensamos que porque tenemos, como decimos aquí, tenemos los pelos en la mano, sabemos lo que estamos haciendo, pensamos que tenemos todo bajo control, pero va a haber momentos en donde el Señor te va a mostrar quién es el que tiene el verdadero control en tu vida. Si tú eres verdadero cristiano, el Señor te va a disciplinar. No porque te aborrece, sino porque te ama y quiere colocarte en el lugar para que tú veas quién es el verdadero Dios. No eres tú. ¿De qué le sirve al hombre ganarse el mundo entero y a la final pierde su alma? ¿De qué le sirvió a Uzías todo ese poder y a la final fue apartado, dice, de la casa de Jehová? No solamente de la casa de Judá, sino de la casa de Jehová. Ya no podía entrar al templo. Pero al principio de su vida vemos que él puso su corazón a disposición para hacer las cosas de Dios. Luego el poder se le subió a la cabeza y le jugó una mala pasada. Bueno, digo esta frase, pero realmente no son las circunstancias, sino que es su propio corazón, ¿okay? Su propio corazón lo llevó a eso. Entonces hay una corregencia con su hijo Jotam hasta su muerte. Los profetas en sus días fueron Isaías en el reino de Judá, mientras en el reino del norte, en los tiempos de Uzías, era Oseas y Amós. Hermanos, como Asa, Josafat, Joás, rey bueno, eran reyes buenos, pero cometen errores. Nunca tuvimos en Judá un rey que cumpliera todo lo que Dios demandaba. Nunca. Se aproximaba, pero el rey verdadero, el Señor Jesucristo, sí cumplió todo lo que Dios pedía. Él es el verdadero rey. Uzías se dio como rey, como profeta y sacerdote. Él prefiguraba, pero muy mal, a Cristo, pero Cristo solamente cumple este oficio. Vamos con Jotam, el hijo de Uzías. Ya dejamos a Jotam por un lado, a Uzías por un lado, vamos con su hijo Jotam. La vida de Jotam va desde Segunda de Reyes, capítulo 15, versos 32 al 38, hasta allí está contemplada la vida de Jotam en Segunda de Reyes. Y en Segunda de Crónicas tenemos el capítulo 27 del 1 al 9. No se vayan de Crónicas porque vamos a leer algunas cositas allí. Bueno, ¿quién fue Jotam? Jotam, hijo de Uzías o Azarías, él reina por 16 años sobre Judá.
Él también, al igual que su padre, hizo lo recto delante de Dios. Él construye fortalezas, torres para cultivar protección. Vean el versículo 3 y el 4 del capítulo 27, segunda de Crónica. Dice, voy a leer el 3. Edificó él la puerta mayor de la casa de Jehová, y sobre el muro de la fortaleza edificó mucho. Además edificó ciudades en las montañas de Judá y construyó fortalezas y torres en los bosques. Es decir, hizo también construcciones al igual que su padre. La infraestructura prosperó mucho en los tiempos de Jotam. Dios fortalece en gran medida su reinado. Vean el versículo 6. Así que Jotam se hizo fuerte porque preparó sus caminos delante de Jehová su Dios. Por un lado tenemos a su padre que se creía fuerte y hizo lo malo delante de Dios. Por otro lado vemos que él entendía que su fortaleza se lo había dado Dios y él preparó su corazón para honrar a Dios. Un contraste tremendo entre Usías y Jotam. Otra cosa, vemos que él también subyuga a los amonitas y los hace tributarios. Él es un buen rey, pero nunca llega al punto al que debe llegar. Se considera como un buen rey. Los profetas en su día fueron Isaías y Miqueas en los días de Jotam, mientras que en el norte estaba Oseas en Israel. Él se considera como un buen rey. Versículo 2 del 27. E hizo lo recto ante Jehová, Dios ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Usías su padre, salvo que no entró en el santuario de Jehová, pero el pueblo continuaba corrompiéndose. Es decir, por más que él hizo intentos de piedad en su vida, el pueblo estaba desenfrenado. ¿Okay? El pueblo estaba desenfrenado. Sin embargo, vemos que como él estaba en una posición de eminencia, Dios bendijo al pueblo de Israel por eso. El pueblo se alegra cuando gobiernan los justos, dice un proverbio. Así es, el Señor bendice cuando los gobernantes buscan el rostro de Dios y hacen como a Dios le agrada. Vamos con el otro rey, tercer rey de esta dinastía. Acaz. Vemos la historia de Acaz en Segunda de Reyes capítulo 16 del 1 al 20 y en Segunda de Crónicas capítulo 28 del 1 al 27. Hijo de Jotam era Acaz y también reinó por 16 años. Al contrario de su abuelo y de su padre, este hizo lo malo ante los ojos de Dios. No solamente hizo lo malo, hizo lo peor ante los ojos de Dios. Vean allí versículo 3 y 4 del capítulo 28. Quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinnom e hizo pasar a sus hijos por fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, en los collados y debajo de todo árbol frondoso. Entonces vemos que este es un hombre que hace todo lo contrario a su abuelo y a su padre. Hermanos, pensamos aquí de que la corrupción de la vida de Acaz era por culpa de sus padres. Por supuesto que no. Vemos que tenían un buen ejemplo, pero su corazón, él mismo decidió ir por otro camino diferente. Si bien nosotros los padres debemos hacer todo lo posible, todo lo que esté a nuestro alcance, hermano, para dar un buen ejemplo a nuestros hijos, a la final la salvación es de Jehová. No se nos olvide, hermano, oremos por nuestros hijos. No por el hecho de que yo sea pastor, no por el hecho de que yo venga a la iglesia, mis hijos van a ser salvos.
No, ellos necesitan el Evangelio de la misma manera como lo necesité yo. Dios lo entrega en mano de sus enemigos. Versículo 5. Por lo cual Jehová su Dios le entregó en manos del rey de los sirios, los cuales lo derrotaron y le tomaron gran número de prisioneros que llevaron a Damasco. Fue también entregado en manos del rey de Israel, el cual lo batió con gran mortandad. Vamos a dejar solamente hasta allí por asunto del tiempo, pero vamos a compararlo con Deuteronomio capítulo 28. Deuteronomio capítulo 28. Traemos Deuteronomio 28 porque aquí vemos que el Señor ya había decretado, había dicho ya desde antes de esto lo que iba a ocurrir. Esto no fue un asunto casual. El Señor estaba ejecutando su juicio conforme a la ley. Deuteronomio 28, versículo 15. 28:15 dice: pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Entre todas las maldiciones, vamos al versículo 25. Y Jehová, ¿qué dice? Te entregará derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrás contra ellos y por 7 caminos huirás delante de ellos, y serás vejado por todos los reinos de la tierra. Este hombre se lo ganó. Este hombre, entendiendo, ¿recuerdan cuál era el oficio que tenían que tener los reyes de Israel? ¿Cuál era su trabajo? Inquirir en la palabra de Dios. Como él desechó la palabra de Dios, podemos decir, pero a mundecito, o sea, él fue tras sus imaginaciones. ¿Y cómo Dios lo va a culpar de algo que él no sabía? Bueno, podemos decir, primeramente, lo más probable es que él sabía el asunto de Deuteronomio, es lo más probable. Pero aunque no lo sabía, eso no lo eximió de su culpa. No lo exime de la culpa. El desconocimiento de la ley no te exime de la culpabilidad de ella. Por lo tanto, lo que pasaba en la vida de Acaz era un recordatorio de Dios de que Dios cumple sus promesas. Dios es fiel a sus promesas. Sus promesas no siempre son buenas para nosotros en el sentido de que siempre nos va a ir bien, sino que también Él promete que si nos portamos mal vamos a tener disciplina dura. Dios es fiel para eso, hermano. Dios siempre va a ser fiel. Vemos entonces que Dios, no vemos esta situación ni en Uzías, ni vemos esa situación en el rey anterior, Jotam, pero sí lo vemos en Acaz. Y vemos cuál era la raíz de todo. Él hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Cada rey que hacía eso, siempre vamos a ver desastres en sus vidas. Los profetas que estaban en sus días eran Isaías y Miqueas y Oseas en Israel, en el reino del norte. Y este hombre hace una alianza muy particular con Tiglat-Pileser, rey de Asiria, para ayuda y protección. Vamos allí, por favor, a Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 16. Déjeme llegar. Versículo 7 y versículo 8. Segunda de Reyes 16, del 7 al 8 dice: Entonces Acaz envió embajadores a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, diciendo, fíjense lo que él le decía a su enemigo: yo soy tu siervo y tu hijo. Sube y defiéndeme de mano del rey de Siria y de mano del rey de Israel,
que se han levantado contra mí. Y tomando Acaz la plata y el oro que se halló en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real, envió al rey de Asiria un presente. Saqueó el templo de Dios para buscar el favor de su enemigo. La necedad en pasta de este hombre, haciendo alianza con el diablo, porque al final vemos que es Asiria quien nos invade, Babilonia, pero también Asiria hace mucho mal para Israel. Pero este hombre no entendía nada, prefirió hacer eso que buscar al Señor. Pero es interesante que esta situación lo vemos también reflejado en Isaías capítulo 7. Y qué interesante lo que dice Isaías 7. Vamos ahí, por favor. Isaías capítulo 7. Dice: aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotán, hijo de Usías, rey de Judá, que Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remaías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no pudieron tomarla, ¿verdad? Pero fíjense en el versículo 5. Versículo 5. Esto es tanto Peca como el rey de Siria, Resín, hablando entre ellos. Ellos decían: ha acordado maligno consejo contra ti el sirio, con Efraín y con el hijo de Remalías, diciendo: vamos contra Judá y aterroricémosla y repartámosla entre nosotros, y pongamos en medio de ella rey al hijo de Tabeel. Por tanto, Jehová el Señor dice así: no subsistirá ni será. Recuerden que ellos no pudieron contra Judá. ¿Por qué? Porque acá era muy bueno. El consejo de Dios era: eso no va a prevalecer. Y eso se lo hace saber Dios por medio de Isaías a Acaz. Sigamos leyendo. Versículo 10. Habló también Jehová a Acaz diciendo, versículo 9. Y la casa de Efraín es Samaria, y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria el hijo de Remalías. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Dios lo que estaba pidiendo de Acaz es que él creyera que Dios lo iba a guardar. Eso es lo que Dios estaba pidiendo. Y fíjense lo que Dios vuelve a decirle a Acaz. Habló también Jehová a Acaz diciendo: pide para ti señal de Jehová tu Dios, dice, demandándola, ya sea debajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Y respondió Acaz: no pediré y no tentaré a Jehová. Ay, pero qué piadoso este hombre, ¿no? Mire, Dios le estaba diciendo: el consejo del rey de Siria y de Israel es en contra de ti, pero no te preocupes, yo te voy a proteger, solamente cree. Ahora, pídeme señal de que yo realmente te voy a proteger. Y él: no, yo no te pediré señal. ¿Qué es eso? Yo no haré tal cosa. Eso le ofendió más bien a Dios. El 13. Dijo entonces Isaías: oíd, casa de David, ¿os es poco el ser molesto a los hombres, sino también lo molestáis, sino también lo seáis a mi Dios? Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo bueno y escoger lo malo y escoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa distinguir lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Aquí hay una doble profecía. Nosotros hoy en día entendemos que esta es una profecía que Mateo aplica para el Señor Jesucristo, ¿cierto? Pero
Pero primariamente Dios estaba dando un anuncio de que iba a haber una persona que iba a nacer en estos tiempos y que Acaz iba a ver que antes que el niño distinguiera entre lo bueno y lo malo, los otros reyes que lo iban a atacar ya iban a dejar de existir. Hermanos, si bien entendemos que este es un niño que nació, tuvo que haber nacido y Acaz vio eso, eso fue un recordatorio para Acaz de su falta de fe a Dios. Y Dios se lo iba a demandar. Ahora, gloria al Señor, que también todos nuestros enemigos, ¿verdad?, son destruidos porque nació Emmanuel, Jesús, Dios con nosotros. Pero vemos que el contexto particular aquí se habla de un niño que iba a nacer muy pronto. Cuando se habla de una virgen, estamos hablando de una ciudad, no necesariamente de una persona. Entonces, saldrá de ti, de una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y hablando de ese hijo, acá ya tú vas a ver que lo que yo digo es verdad. Y eso obviamente fue un gran recordatorio para Acaz por su incredulidad. Su incredulidad. Hermanos, nosotros muchas veces escuchamos la palabra de Dios y actuamos en incredulidad. Nosotros debemos no ser como Acaz, diciendo, no Señor, está bien, yo te creo, pero al final es mentira. Es una simple mentira, no crees nada. Y el Señor siempre te va a demostrar que Él siempre dice la verdad. Vamos con el cuarto rey. Ya deberíamos ir finalizando esta clase, pero este es muy importante, sobre todo en la vida de Isaías. Ezequías, su historia, ¿por qué digo todas estas referencias bíblicas, hermano? Porque mi intención es que ciertamente esto está siendo grabado, usted en su casa vaya leyendo bien las historias. Estamos simplemente sacando algunas cosas, algunos detalles importantes, pero quiero que leas. La vida de Ezequías es mucho más amplia, está registrada de manera mucho más amplia en las Escrituras. Segunda de Reyes, capítulo 18, 19 y 20. Y en Segunda de Crónicas, capítulo 29, 30, 31 y 32. Es bastante registro que tenemos de la vida de Ezequías. Vamos a decir algunas cosas muy puntuales. Bueno, hijo de Acaz, reina por 29 años. Ezequías, al contrario de su padre Acaz, es un tremendo rey. Ezequías, un buen rey. Entonces, no, yo soy así porque yo soy rebelde porque el mundo me hizo así. No. Las circunstancias no determinan quién vas a ser. Tú eres quien determinas quién va a ser. ¿Ok? Tú mismo decides. Pero él trae un gran avivamiento y hace una gran rededicación del templo de Jehová. Eso lo va a ver usted en Segunda de Crónicas, capítulo 29. Creo que debería ser versículo 31. No, perdón, es capítulo 31. 29, 30 y 31 nos habla acerca de él vuelve una vez más a hacer la Pascua que se había dejado a un lado. Ezequías vuelve una vez más a hacer la Pascua en Judá. Edifica una vez más el templo. Recuerden lo que hizo su papá Acaz, que él básicamente agarró todas las cosas de la casa de Dios y se las dio a Siria, ¿verdad? A Tiglat-Pileser. Pero vemos que él hace unas cosas nuevas, reedifica una vez más el templo, hace cosas de todo lo pagano que hacía su padre, él lo revierte. Este fue inclusive, según los datos, es mejor inclusive que el propio Josías. Segunda de Reyes 18. Josías, uno de los grandes reyes de Judá, más adelante de Ezequías, que bueno, su historia por supuesto es bastante cuando encuentra el libro de la ley, se arrepiente y hace cosas para el Señor, pero inclusive Ezequías se nombra como que hizo mucho mayor cosa que el propio Josías.
Segunda de Reyes 18, versículo 4. Segunda de Reyes 18, 4. Dice: Él quitó los lugares altos, quebró las imágenes, cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neustán. Mire, Israel era tan idólatra que ¿se acuerdan de ese evento cuando estaban las serpientes ardiendo, verdad? Y estaban matando al pueblo de Israel. Moisés levanta una serpiente de bronce. Bueno, en ese momento este rey destruye esa serpiente de bronce. Miren todos los años que pasaron. Pero la idolatría era tanta que Israel ponía esa escultura, monumento, ¿verdad? Como inclusive adorando eso. Tanto fue la reforma que hizo Ezequías que destruyó eso. No le importó nada. Aún esos símbolos ¿pero qué? Es un legado de Moisés. Aún no le importó, porque eso estaba corrompiendo a Israel. Mire, cuando usted va a hacer una reforma en su casa, usted debe destrozar todo. No su casa, obviamente, pero todo lo que realmente usted sabe que lo está dañando. Todo lo que usted sabe que lo está apartando del Señor, usted lo desecha. Pero es una amputación radical eso. Muy bien, fue bastante. Mire, profetas en sus tiempos, bueno, Isaías, Miqueas, en Judá y Oseas en Israel. En el 4º año de su reinado es que cae Samaria en el reino del norte, ¿verdad? Cae Samaria en manos de Siria. Y en el 14º año de su reinado es invadido por el rey de Asiria. Recuerden quién buscó al rey de Asiria para ser su defensor. Acaz, su padre. Y ahora su padre busca a Acaz. Y ahora, Acaz busca al rey de Asiria, y resulta que en el reinado de su hijo, el rey de Asiria es el que va a invadir entonces Jerusalén. Pero Dios lo libra, y es hermoso esta historia. Lo va a ver usted en Isaías capítulo 37 y en Segunda de Reyes capítulo 19 versículo 20. Vamos allí a Segunda de Reyes 19. Esto de verdad presenta un tremendo hombre piadoso. 19:20 dice: Entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías: Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, lo que me pedisteis acerca de Sennacherib, rey de Asiria, dice, he oído. Vamos al 35 y al 37. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Dios hizo eso. Mire, Él no fue a la batalla, Dios mató a ese poco gente. No tuvo necesidad, pero Él oró, rogó al Señor. La hermosa oración que hace Ezequías, lo vemos en el versículo 15 hasta el versículo 19. Una hermosa oración, los animo a que lo lean. Y Dios le dijo: yo te voy a librar. Y sí, lo libró Dios. 185,000 personas muertos en una sola noche. Dios envió a su ángel de la muerte para atacar al rey de Asiria. Pero ahora vemos entonces el tiempo de la enfermedad de Ezequías.
este tiempo de enfermedad de Ezequías, con esto vamos a ir ya finalizando esta parte. En cuanto a detalles, lo demás lo voy a simplemente nombrar, pero en cuanto a detalles, aquí hay un detalle muy importante. Segunda de Reyes capítulo 20. Segunda de Reyes 20. Está enfermo Ezequías, sabe que se va a morir y llora al Señor, le dice: Señor, recuerda cómo he andado delante de ti. En el versículo versículo 4 dice: y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, he aquí yo te sano, el tercer día subirás a la casa de Jehová y añadiré a tus días 15 años. Él estaba muriéndose y el Señor contestó también su oración. Ya no solamente lo libró de sus enemigos, sino también lo libró de la muerte. Dios es un Dios poderoso y misericordioso. Mire, podemos decir cualquier cosa de Ezequías, pero vemos que Dios honra a quienes le honran, hermano. Es un principio bíblico. Le dio 15 años más. Claro, yo estaba comentando esto con mi esposa y ella no pensó como cualquiera, ¿no? Porque yo decía: oye, qué bendición, 15 años más. Pero ella: oye, no, y cuando llegaba el 14º año, ya, este año se me va a morir. Imagínense esa cuestión. Es la asusta. Eso es peor todavía. Pero vemos cómo el Señor le dice: te voy a dar 15 años más. Se portó bien hasta ese momento, hermano. Hasta ese momento se portó. No solamente eso, le pidió señal a Dios de que eso iba a ser cierto. Señor, ¿cuál señal me vas a dar? Versículo 8. Y Ezequías había dicho a Isaías: ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará y que subiré a la casa de Jehová el tercer día? Respondió Isaías: esta señal tendrás de Jehová, de que hará Jehová esto que ha dicho. ¿Avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados? Cuando habla de la sombra está hablando del reloj, ¿ok? La sombra del reloj, reloj solar en esos tiempos. Y Ezequías respondió: es fácil cosa que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz 10 grados atrás. Mira, una cosa impresionante. El sol se devolvió, retrocedió 10 grados. Increíble. Bueno, por supuesto, viéndolo de aquí para allá, ¿no? Mire cómo Dios le manifestaba su presencia a este hombre. Se había portado bien, hizo lo que tenía que hacer y el Señor lo estaba respaldando de una manera increíble. Le dio 15 años más. Se le dio una señal de que eso iba a ser así. Pero ¿qué pasó? Recibe a unos babilónicos y Ezequías se enaltece. Esa es la palabra. Muestra todos sus tesoros y todo lo que había. Capítulo 20, versículo 16. Entonces, 20:16. Entonces Isaías dijo a Ezequías: oye palabra de Jehová. He aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia sin quedar nada, dijo Jehová. Y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. ¿Por qué? Porque Isaías
le dijo en ese momento los babilónicos no eran un imperio, pero Dios le estaba diciendo ahí, los babilónicos son los que te van, los voy a fortalecer de tal manera que te van a hacer frente a ti y te van a vencer. ¿Por qué? Porque el corazón de Ezequías se había enaltecido de toda su riqueza. Mire, el Señor había sido librado. El Señor le dio 15 años más. Él vio cómo la sombra se retrocedió desgarrado. Oye, yo tengo todo. Y este es un reflejo como Salomón. Como Salomón, al final de sus días se desvió. Nunca vamos a tener un rey como el Señor Jesús. Perfecto. Y este hombre se enalteció. Pero fíjense la respuesta de Ezequías. Entonces Ezequías dijo a Isaías: la palabra de Jehová que has hablado es buena. Después dijo: habrá al menos paz y seguridad en mis días. No me importan los demás, por lo menos yo no voy a sufrir eso. Egoísmo. ¿Por qué Dios permitió que los embajadores de Babilonia lo visitaran? Segunda de Crónicas, capítulo 32, versículo 31, dice. Segunda de Crónicas, capítulo 32, versículo 31. Ok. Dice: mas en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país, Dios lo dejó, ¿qué dice? Para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Dios sabía el corazón de Ezequías. Mire, que Ezequías tiene todo. El Señor lo está respaldando. Pero Dios se encargó de hacer florecer su corazón. De que todos se dieran cuenta que realmente estaba atesorando él allí. Externamente podemos decir que fue el mejor de los reyes. Pero internamente no lo fue. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? No te fíes en tu corazón, no te fíes en tus opiniones, hermano. Busca al Señor, confía en Él, deposita tu vida en Él, porque definitivamente nuestro corazón nos engaña. Pensamos que somos cristianos y al final estamos autoengañados. Pensamos que estamos bien delante de Dios y al final el Señor permite una situación. Es para revelarte a ti tu propio corazón. Gloria al Señor que Dios permite eso y que podemos arrepentirnos. Pero ese arrepentimiento no se dio en la vida de Ezequías. Hubo orgullo y soberbia en su corazón. A la final vemos que sus oraciones: Señor, recuerda cómo me he portado contigo. Y Dios le dio 15 años más. Él estaba siendo un legalista, realmente. No era el rey que nosotros pensábamos que era. Qué decepción, ¿verdad? Vamos con el último, Manasés. Hijo de Ezequías, reina por 29 años, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, pasó a sus hijos por fuego, reedificó altares. Lo que había hecho Ezequías por un lado, entonces Manasés lo volvió a destruir, levantó altares de Baal y Acera, profanó el templo, levantó altares dentro del templo de Jehová. Dice la tradición que este fue el rey que asesinó a Isaías. Dice la tradición que él persiguió a Isaías y lo aserró. ¿Okay? Lo puso ante la tradición dice que lo amarró en un árbol y dice que tal en ese árbol. Ahí estaba Isaías. Y lo aserraron. Esa dice la tradición. Algunos dicen que por otra cuestión, pero al final vemos que Isaías vivió hasta ese tiempo. Los profetas en sus días fueron Isaías, Jeremías, posiblemente Nahum estaba predicando en ese tiempo. Entonces, hermano, con esto hemos visto aquellos reyes que pasaron
en el tiempo de Isaías. Recuerda que el pastor está hablando acerca de Isaías, acerca de sus mensajes, pero vemos cómo era la situación política en que vivía Isaías. Algunos reyes aparentaban mucha piedad, pero realmente su corazón estaba lejos de Dios. Oh hermanos, el Señor nos ayude a no autoengañarnos, a no aparentar simplemente piedad, sino que nos ayude de verdad a ser genuinamente piadosos, hermanos. El Señor nos ayude. Y si tú sabes que hoy te has estado autoengañando, el Señor te ayude y nos podamos arrepentir. El que encubre sus pecados no prosperará. Debes reconocer tus pecados. Pero el que los confiesa y se aparta, alcanza misericordia. Sí hay perdón para el más vil de los pecadores. Hay perdón. Hay perdón. No dije esto, pero cuando usted lee la vida de Manasés en Segunda de Crónicas, Primera de Reyes, en Segunda de Reyes, la vida de Manasés, el último rey, es un desastre. Es un desastre. Es el peor de todos. Pero en Segunda de Crónicas se nos habla de que él se arrepintió y Dios lo perdonó. Y dice que él hizo muchas cosas malas hasta que se arrepintió, hasta que se humilló delante de Dios. Hermanos, aún Manasés, con todo lo que hizo, lo peor que hizo, no solamente reedificó altares fuera, sino dentro del propio templo de Dios, el Señor lo perdonó cuando se humilló. Léalo, Segunda de Crónicas. El Señor dice: el que a mí viene yo no lo echo fuera. Hermanos, Dios te puede perdonar aún el pecado más grande y sucio que has podido cometer. El Señor es bueno, pero el Señor también reprende y castiga a todo el que recibe por hijo. El Señor nos ayuda, hermanos, a seguir viviendo una vida para el Señor. Oramos. Bendito Dios, gracias por este tiempo. Gracias por tus bendiciones. Gracias porque aunque no tenemos mucho tiempo, podemos ver, Señor, estos reyes, la vida de estos reyes de manera muy detallada. En algunos aspectos, Señor, vemos que no son tan lejos, no son tan diferentes a nosotros, Dios mío. Guarda nuestros corazones de creernos fuertes. Guarda nuestros corazones de pensar de que la obediencia externa es suficiente. Ayúdanos a ver nuestro corazón, mortificar los pecados de nuestro corazón. Guíanos por el camino eterno. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Así oraba el salmista. Ayúdanos de la misma manera. Guíanos, Señor. Ayúdanos. Guíanos para hacer tu voluntad y para limpiarnos de toda maldad. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.